Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase del curso de análisis de señales y sistemas. Vamos a hacer la primera clase ya introduciéndonos en los temas de la materia, puntualmente a comenzar a desarrollar los conceptos relacionados a el análisis de variable compleja, específicamente haciendo un repaso de los elementos de números complejos, algo que ya a esta altura de la carrera ustedes han visto en otras materias, como ser en álgebra y geometría analítica, en el caso de la tecnológica, puntualmente la Facultad Regional. Bueno, lo que respecta entonces a análisis de variable compleja, vamos a comenzar con unos conceptos de introducción y vamos a abordar el conjunto de los números complejos, recordando su definición, operaciones, propiedades y algunas identidades de interés que vamos a utilizar a lo largo de los desarrollos conceptuales de la materia, demostraciones, de enunciados de teoremas, propiedades, y también van a servir como herramientas a la hora de resolver muchos de los, o varios, o distintos tipos de problemas y ejercicios con los cuales nos vamos a ir encontrando en el desarrollo de los temas prácticos de la materia. Bueno, el análisis de variable compleja extiende los conceptos que nosotros ya conocemos y hemos utilizado en gran medida en el análisis real a un conjunto de funciones definidas de modo tal que sus variables, dependiente e independiente, pueden ambas ser vistas como pares ordenados de una nueva variable perteneciente al conjunto de los números complejos. Las funciones definidas de esta forma van a permitir una generalización de sus contrapartes reales. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones de variable compleja que después vayamos viendo específicamente van a ser superconjuntos que van a incluir como subconjunto, como caso particular, dentro de ellas a las funciones que ya conocemos del análisis real. Es decir, por ejemplo, cuando veamos la exponencial de variable compleja, vamos a ver que un caso particular, cuando la parte imaginaria de la variable es 0, entonces nos va a quedar la exponencial real que nosotros ya conocíamos del análisis real. Por ende, todo el análisis previo que nosotros conocemos, el análisis de variable real, va a ser un caso particular de estas funciones más generales que vamos a ver en la variable compleja. ¿Qué nos permite esto? Que podamos llegar a resolver problemas haciendo uso de la variable compleja, del análisis de variable compleja, que habiendo intentado hacerlos por análisis real, o habrían sido demasiado difíciles de resolver, o incluso irresolubles. La variable compleja es una herramienta muy potente que expande la matemática y nos da soluciones elegantes, herramientas potentes para soluciones prácticas y elegantes de problemas que, si lo intentásemos resolver en el campo de los números reales, serían bastante tediosos o inclusive no se podrían resolver. Bueno, ¿cuáles son los temas principales de la variable compleja? Los que más o menos vamos a desarrollar en esta parte de la materia que, como yo ya les dije en la introducción, comprende la parte de variable compleja y la parte de señales. En esta parte de variable compleja, básicamente todo curso típico desarrolla, como nosotros vamos a hacer, los números complejos, recordamos su definición, operaciones y propiedades, luego vamos a las funciones de variable compleja, con los conceptos de límite, derivada, límite, continuidad y derivada en funciones de la forma W igual a f de z. Recuerden que habíamos visto en la introducción que, así como la forma de representar simbólicamente las funciones de variable real era i igual a f de x para la variable simple, W igual a f de z es la notación típica para hacer referencia a una función que tiene como variable independiente z y como variable dependiente w, donde ambos son números complejos. Características de las funciones en z, o sea, cómo se comportan estas funciones, cómo están definidas y cuáles son sus particularidades, que obviamente cuando las partes imaginarias se hagan 0 van a coincidir con sus contrapartes reales. Obviamente que también vamos a tener funciones que son típicas y que tienen comportamientos típicos de la variable compleja, porque al ampliarnos, al ir a un conjunto más grande que engloba la matemática que conocíamos antes, que era la de análisis real, no solamente el análisis real queda como un caso particular, sino que al expandirnos a un superconjunto, bueno, aparecen cosas nuevas que son propias de la variable compleja. Conceptos como el de analiticidad y el de armonicidad, que nos van a permitir clasificar a las funciones de variable compleja según sean o no analíticas, sean o no armónicas. Son conceptos que vamos a desarrollar y que típicamente se ven cuando se desarrollan estos conceptos de variable compleja. Luego, a posterior, vamos a tener los mapeos de R2 a R2, funciones que reciben una figura plana de entrada y que la transforman bajo su ley de asignación en una figura plana de salida. Y vamos a ver que esas transformaciones geométricas de una figura plana a otra figura plana se representan analíticamente mediante funciones de variable compleja. Entonces vamos a graficar e interpretar las funciones de variable compleja como mapeos
de R2 a R2. Luego tenemos la integración de contorno en el plano complejo, es decir, las integrales, límite, derivada, integrales con números complejos en funciones de variable compleja, y vamos a ver que por las características del plano complejo y lo referido que ya habíamos mencionado en el ítem anterior, que las funciones de variable compleja pueden ser interpretadas como mapeos entre regiones planas, entonces las integrales vamos a ver que son integrales de contorno, integrales de línea, por lo cual vamos a retomar el concepto de integral de contorno, integral de línea, visto en análisis de variable múltiple, en nuestro caso en análisis matemático 2, y de ahí vamos a retomar, vamos a ver que es muy similar el desarrollo, por lo menos en la primera parte, de lo que es corresponde a las integrales en variable compleja. Luego vamos a ver series de potencias, vamos a retomar nuevamente el concepto de sucesión y serie, visto en análisis de funciones reales, vamos a repasar un poco de eso porque es necesario tenerlo claro para poder avanzar, y vamos a desarrollar nuevamente, enunciar los conceptos que en esencia son los mismos para sucesiones y series de variable compleja. Aparecen conceptos, cuando veamos los desarrollos en serie de Taylor, vamos a ver una serie más general que la comprende, que es la serie de Laurent, que aparece en variable compleja, y eso nos lleva a un concepto que se denomina residuo y nos permite generalizar las fórmulas de integración vistas antes. Vamos a llegar a fórmulas de integración muy potentes que nos van a permitir resolver en forma sistemática una gran cantidad de funciones de variable compleja que las vamos a poder integrar en diversos dominios. E inclusive vamos a ver que nos va a servir, un poco con lo que comentábamos antes, para, como técnica de resolución inclusive de integrales en variable real, que hubiesen, un poco como les comentaba antes, sido muy difíciles o prácticamente imposibles de resolver en el campo de los reales, pero que usando estas fórmulas de integración desarrolladas a partir de los conceptos de la variable compleja, del análisis de variable compleja, vamos a tener un método sistemático para resolver esas integrales de variable real, digamos, que caerían dentro de lo que sería un integral de análisis matemático. Y luego, un tema que está generalmente al final de este listado típico de desarrollo de los conceptos de introducción a la variable compleja para estudiantes de ingeniería, es el tema de funciones especiales y teoría de potencial. Funciones especiales como por ejemplo la función gamma, la función de Bessel y el concepto de la teoría, del desarrollo de la teoría del potencial, que nuestro plan de estudio puntualmente no es algo que se abarque, ni siquiera está formalmente en el programa, pero que en principio vamos a tratar de desarrollar en algunos aspectos básicos, porque es algo de utilidad. Por ejemplo, el polinomio de Bessel es algo que luego es algo que se utiliza en materias como por ejemplo comunicaciones y todo lo que tenga que ver con radiofrecuencia, ya que lo que tiene que ver con el diseño de transmisores y receptores en las modulaciones, como las modulaciones de FM, implica el conocimiento de los polinomios de Bessel en lo que respecta al modelado matemático. Bueno, entramos puntualmente en el tema de los números complejos, haciendo un repaso de esto que nosotros ya hemos visto en el caso de nuestra universidad, nuestra facultad regional. En el programa de álgebra y geometría analítica tenemos en primer año una unidad destinada a números complejos, que generalmente suele ser una de las primeras, creo la segunda unidad si no me equivoco, y ahí vemos, retomamos, enunciamos el concepto de número complejo y sus operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y erradicación en las formas binómica y exponencial. Un poco de eso es lo que vamos a recordar ahora, profundizando un poco más con aspectos que ya nos interesan puntualmente al análisis de variables complejas. Bueno, ¿qué son los números complejos? Son un par de números reales, como ya conocemos, de la forma x más ji, donde el primer término nos indica lo que conocemos como parte real, el segundo término lo que conocemos como parte imaginaria, donde la j para nosotros hace las veces de la unidad imaginaria, pero no dejan de ser pares ordenados de números, es decir, son dos números, un par de números, pero que tienen un orden. No es lo mismo xy que ix. Si nosotros cambiamos el sentido del par, ese es otro número complejo. Por lo tanto, tenemos el concepto de orden que nosotros ya lo conocemos porque hemos trabajado con otros números multidimensionales que básicamente son los vectores, las matrices puntualmente, lo más parecido a esto, los vectores de R2, que en principio son bastante parecidos los complejos con los vectores de R2, en un par ordenado. Por ahí el tema de es más crítica la notación de una unidad imaginaria, pero no deja de ser una forma de decir que esto es la parte imaginaria, es decir, es el segundo componente. Obviamente ya sabemos que la unidad imaginaria nosotros le designamos con J en lo que corresponde a las ramas de la ingeniería eléctrica, como en nuestro caso en ingeniería electrónica, ya que esta es tradición, digamos, por
el símbolo de la I utilizado para la intensidad de corriente eléctrica, entonces es típico que en esta matemática aplicada para la ingeniería eléctrica se utilice la letra J. Sabemos que la unidad imaginaria, entonces J para nosotros es la solución al problema de la raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? La raíz de índice par y radicando negativo unitario, entonces esa es la unidad imaginaria. Un número complejo, como dijimos, tiene parte real y parte imaginaria. Vamos a denotar con esto que se lee parte real de, y entre llaves el complejo al que hacemos referencia, entonces X va a ser la parte real de nuestro número Z, y esto que se lee parte imaginaria de, entonces Y o Y va a ser la parte imaginaria de nuestro complejo Z. Y la norma o módulo va a ser el segmento diagonal que une el origen del plano complejo, como ya vamos a ver, con el extremo el punto del plano que corresponde a el número de parte real X y parte imaginaria Y. La raíz cuadrada, entonces, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado es la norma o el módulo del complejo. De la misma forma, la relación pitagórica o la métrica euclídea, más general, que nos permite calcular el módulo de un vector en Rn, como nosotros sabemos de álgebra y geometría analítica. La génesis de los números complejos. ¿Cómo aparecieron los números complejos? Bueno, originalmente fueron pensados, un debate, fue, digamos, la culminación de un debate de los matemáticos a lo largo del siglo XV, XVI, de cómo darle solución al tema de las raíces de índice par y radicando negativo. Entonces, la definición básica que nosotros conocemos de unidad imaginaria. Pero si nos fijamos y pasamos este menos 1 al primer miembro, nos queda que j cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces podríamos pensar que esto de aquí es una ecuación cuadrática donde la variable independiente fue, o la x, la incógnita, fue evaluada en unidad imaginaria y al elevarla al cuadrado da menos 1, al sumarle 1, entonces eso da 0. Es decir, la unidad imaginaria planteada como definición no solamente es la solución de la ecuación de la raíz cuadrada de índice par y radicando negativo, sino que podemos verla como la solución de la ecuación cuadrática de este tipo, incompleta, con ambos términos positivos que posee el término de segundo grado y el término independiente, y está igual a 0. Esta ecuación, como ya sabemos, no tiene solución en el conjunto de los números reales. O sea que, por el hecho de darle una solución a las raíces de índice par y radicando negativo, también, como extra, aparece que esto sirve para resolver polinomios que no tenían sus raíces en el campo de los números reales, en el conjunto de los números reales. Es decir, que los números complejos, vistos de esta forma, no solamente son la solución de esa raíz de índice par y radicando negativo, sino que sirven para completar los polinomios al poder permitirles raíces que no podrían ser obtenidas en los números reales. Por ejemplo, esta ecuación cuadrática no tendría raíces en los reales, pero si nosotros introducimos una imaginaria, esto ya sí tiene solución. Es decir que los números complejos, y bueno, y esto es solamente una muestra, todo lo que nosotros vamos a desarrollar y ver, apareció, digamos, como una especie de daño colateral por el hecho de haber dado solución a este tema de las raíces de índice par y radicando negativo. Bueno, la representación gráfica también la conocemos, el hecho de que tenga dos partes, que podamos verlo como un par ordenado de números, rápidamente lo comparamos con el plano R2, y entonces, así como ordenamos el plano mediante los ejes cartesianos, podemos pensar en otro plano, que va a ser el plano complejo. Bueno, generalmente ustedes lo van a encontrar en la literatura como plano de Argand, porque uno de los matemáticos que propuso esto, si bien fueron varios, Gauss, inclusive otros más o menos en forma contemporánea, llegaron a plantear el tema de, bueno, podemos representar los complejos que son pares ordenados en números en un plano. Entonces, si los tenemos representados de esta forma, que es la forma cartesiana, bueno, ya sabemos que marcamos la componente real en X, marcamos la componente imaginaria, la parte imaginaria en Y, y la intersección de los dos segmentos mutuamente perpendiculares nos marca un punto del plano, que es la representación gráfica de ese número complejo. Cada punto del plano complejo corresponde a un número complejo Z, y cada número complejo Z corresponde a un punto del plano complejo. Como ya sabemos también de nuestras nociones de geometría plana, no solamente vamos a poder representar eso mediante coordenadas cartesianas, sino que también lo vamos a poder hacer mediante las coordenadas polares del plano. Entonces nuestro número complejo Z de parte real X y parte imaginaria Y, o sea el par ordenado de X y, es equivalente, descrito con el sistema de coordenadas
polares a un par ordenado de r θ, donde r es la norma o módulo, es la longitud del radio vector que va desde el origen hasta el punto del plano complejo de Argand que representa ese número, y donde θ es el ángulo tomado desde el semieje positivo real, o sea, el semieje real positivo en sentido antihorario, la convención positiva de los ángulos. Lo mismo que nosotros ya conocimos del sistema de coordenadas polares que hemos utilizado cuando vimos números complejos en polar en álgebra y geometría analítica, o cuando hicimos cambio de sistema de coordenadas a polares para resolver integrales dobles, por ejemplo, en análisis matemático 2. Entonces esto nos va a permitir expresar x como r coseno de θ, y, la parte imaginaria, como r seno de θ, es decir, que si sacamos factor común r de los dos términos, tenemos esto que está aquí, que es la representación polar, trigonométrica polar, del número complejo z, donde las componentes de este par ordenado de r θ son respectivamente el módulo y el ángulo o argumento, como se lo conoce, del complejo en su forma polar. Las formas polares, como ustedes ya recordarán y vamos a ver más adelante, son más convenientes para las operaciones de multiplicación y división, ya que son más inmediatas para la realización de esas operaciones. Digamos, las podemos resolver en forma más rápida si tenemos el número en forma polar, o inclusive si lo tenemos en forma cartesiana, nos conviene pasarlo en forma polar para hacer la multiplicación y la división. Así como para la obtención de potencias y raíces, que están dadas en base a las fórmulas de la multiplicación y división en su forma más básica. Bueno, un concepto que está en nuestro programa y que ustedes encuentran en los libros de variable compleja como los típicos de los que utilizamos en este curso y utilizan ustedes en la cátedra correspondiente, van a ver que hay un tema que se denomina el punto del infinito y una construcción mediante una proyección que se denomina proyección estereográfica. Este planteo, que es originario de Werner Riemann, que es un matemático alemán, y se conoce como la esfera de Riemann. Uno de los problemas de la representación de los complejos como puntos del plano de Argand es que cómo representamos el infinito en los números complejos. Nosotros, si vemos el tema de los reales, sabemos que hacia la derecha, digamos en la recta real, tenemos la tendencia hacia más infinito, hacia la izquierda hacia menos infinito, pero en algo que se extiende en dos dimensiones, en el plano, como el conjunto de los números complejos y la representación gráfica que le hemos dado. ¿Cómo o qué sería el infinito en los números complejos? ¿Dónde estaría? Bueno, esto se resolvió, digamos, en base a este planteo de Riemann. Lo que Riemann dice es, bueno, todo esto que está acá es el plano complejo. Vamos a colocar una esfera centrada en el origen. Este O marcaría el origen del plano complejo, el cruce entre el eje Y y el eje X. Esta esfera va a tener un radio unitario, va a ser una esfera de radio 1, y vamos a proyectar cada punto de la esfera mediante un segmento de recta a un punto, de modo de establecer una correspondencia biunívoca a un punto del plano complejo. Esto es algo así como, imagínense que está la esfera, una pelotita como de telgopor, que por su ecuador pasa el plano complejo, coinciden en el origen, el centro de la esfera con el origen del plano complejo, la esfera tiene radio unitario, y pinchamos con una especie de aguja, ¿sí?, la esfera de modo de atravesarla a través de un punto, y la aguja después termina incidiendo en un punto del plano complejo. Entonces podemos decir que ese punto de la esfera se corresponde con ese punto del plano complejo. Por lo tanto, es como una forma de proyectar, si lo vemos al revés, los puntos del plano complejo en puntos de la esfera. Es una nueva representación gráfica para los números complejos. En vez de un plano que se extiende indefinidamente, tenemos una esfera de radio unitario donde cada uno de los puntos de la esfera son un número complejo. Hay infinitos puntos en la esfera y cada uno se corresponde con los infinitos puntos del plano. La representación plana y la representación en este volumen de la esfera. Fíjense que si hacemos esta representación, pensemos que vamos tomando puntos cada vez más cerca del polo norte de la esfera. En el momento que estemos en el polo norte, en realidad la aguja estaría paralela, o nuestra recta estaría paralela, y se extendería indefinidamente, y podríamos decir que en el infinito se tocaría con el plano. Entonces, todos esos puntos que se alejan indefinidamente, si pensamos en el plano complejo, trazamos un círculo centrado en el origen con radio cada vez más grande, entonces podemos decir que el radio de ese círculo tiende al infinito en el plano complejo. Bueno, es como si todos esos puntos correspondientes a ese círculo de radio infinito los hubiésemos traído y lo hubiésemos ubicado en el polo norte de la esfera de Riemann.
Del mismo modo, si nosotros ahora pensamos en el polo sur, es como si hiciéramos pasar la aguja por el origen y le daríamos el polo sur. Entonces, el polo sur de la esfera de Riemann contiene el origen del plano complejo y el polo norte de la esfera de Riemann contiene el infinito. Y todos los puntos que no son los polos es todo lo que hay entre 0 e infinito, es decir, cualquier número complejo de parte real x, parte imaginaria y o parte real a, parte imaginaria b, como lo quieran decir. Este concepto es particularmente útil para definir en forma formal, mediante la definición de entornos, el límite en el infinito. Para nosotros, bueno, lo entendemos ahí intuitivamente, no vamos a hacer mucho detalle en esto, pero digamos que tiene un justificativo en el tema de poder definir bien qué es el infinito complejo para poder hacer la extensión del concepto de límite y poder tomar límites en el infinito para la variable compleja que tiene infinito, o límites que, valuados en un punto de acumulación que no sea infinito, que sea un número perteneciente a ser el conjunto de los complejos, de infinito. Bueno, ¿cuáles son las operaciones que podemos realizar con los números complejos? Como ya sabemos, podemos sumarlos o restarlos, podemos multiplicarlos entre sí, podemos dividirlos, son las operaciones elementales que podemos realizar con todos los conjuntos numéricos. Y como recordarán, este es un extracto del libro de Fisher, nos dice que la división, la sustracción, multiplicación y división de los números complejos siguen las reglas ordinarias de la aritmética, es decir, del álgebra elemental que nosotros conocemos, obviamente teniendo en cuenta que la unidad imaginaria al cuadrado es menos 1. Y obviamente, como pasa en toda la matemática, no está permitida la división por 0, o sea que cuando tengamos cocientes, como en la fórmula de la división, el denominador no se puede anular. Acá lo que plantea Fisher en su notación es que si z es igual a x más la unidad imaginaria y, es un libro de matemáticas, así que lo designa con i, no con j, parte imaginaria de y, y w es otro complejo que le llama s a la parte real y t a la parte imaginaria. Entonces si hago la suma z más w, lo planteamos aquí, ya sabemos que parte real se suma con parte real, x más s, y parte imaginaria y más t. Si fuese una resta, obviamente acá sería una resta, perdón, acá abajo está, entonces se resta parte real con real y parte imaginaria con parte imaginaria. En el caso del producto, había que plantear el producto de los dos binomios y desarrollar la propiedad distributiva. Entonces nos va a quedar x por s, xs, parte real por parte real, x por t, parte real por parte imaginaria, parte real del primero por imaginaria del segundo, bueno, y por s y y por t. Cuando hacemos el producto de parte imaginaria y por parte imaginaria t, como tenemos la unidad imaginaria, el cuadrado de la unidad imaginaria da menos 1 y por eso aparece ese signo acá. Esta sería entonces la forma de expresar el producto que usualmente no lo usamos tanto así como fórmula, sino que cada vez que tenemos que hacer un producto de dos complejos en forma cartesiana, desarrollamos la propiedad distributiva y tenemos en cuenta el producto de la unidad imaginaria. Y en el caso del cociente, bueno, ya sabemos que, recordarán de lo que saben de antes de álgebra, que se multiplica numerador y denominador por el cubo del denominador, que ya lo vamos a mencionar con más detalle más adelante por el tema de algunas identidades de interés que vamos a remarcar. Bueno, en el caso puntual de la suma o de la resta, como decíamos, si sumamos parte real con real, imaginaria con imaginaria, si lo vemos gráficamente, acá vemos que Z1, bueno, acá el gráfico lo tomé en un libro donde generalmente utiliza A para la parte real y B para la parte imaginaria, entonces A1 y B1 sería el Z1 y A2, B2 sería el Z2. Yo les he puesto en la notación de la presentación X, Y, X1, Y1 serían respectivamente la real y la imaginaria de Z1, X2, Y2 la real y la imaginaria de Z2. Independientemente de eso, lo importante es que si nosotros vemos gráficamente, sumar complejos, que los podemos ver como vectores en R2, es encontrar la diagonal del paralelogramo que se forma trazando las paralelas. Es decir, que sigue la regla del paralelogramo como la suma vectorial en el plano, o sea, la suma de vectores de R2. Por lo tanto, la analogía es total. Nosotros podemos pensar que los pares ordenados de números sean vectores de reales R2, o sean números complejos, que no dejan de ser pares ordenados de reales, se suman y restan de la misma forma. Acá está graficada la suma. Si se tratase de una resta, por ejemplo, si hiciéramos Z1 menos Z2, entonces Z2 tenemos que invertirlo hacia el otro lado y hacer entonces la diagonal que quedaría por acá al invertir Z2, entonces eso sería la resta Z1 más menos Z2. La resta Z1 menos Z2 podemos verla como Z1 más menos Z2.
Lo mismo que ustedes vieron cuando tenían que restar un vector de R2 con otro vector de R2. En el caso de la multiplicación, como veíamos recién ahí en el desarrollo de Fisher, del efecto de Fisher, nosotros tenemos, esta es la fórmula que veíamos recién, pero si hacemos una interpretación gráfica de esta fórmula, que es la que surge al hacer la distributiva entre las componentes real e imaginaria de ambos complejos, vemos que, por ejemplo, acá tenemos el complejo, por eso en este caso es útil verlo en la forma polar. Vemos que tenemos el complejo Z1, que tiene el módulo R1 y su argumento o ángulo θ1, y el complejo Z2, que tiene el módulo R2 y su argumento o ángulo acá θ2. Y si hacemos el producto de estos dos, ya lo vamos a ver cuando repasemos, si se acuerdan, es con la fórmula del producto en coordenadas polares, que ya lo vamos a ver. Resulta que al hacer el producto, acá está desarrollado en cartesiano, pero si lo vemos en polares, los módulos se multiplican, entonces el módulo del complejo producto es el producto de R1 por R2, de los dos módulos de Z1 y Z2, y los argumentos o ángulos se suman. Entonces va a tener el producto, va a ser un nuevo complejo que va a tener un argumento, que es este que está acá, un ángulo tomado del semieje real positivo en sentido antihorario del convencional positivo, que es la suma de θ1 y θ2, los ángulos de los complejos originales, los factores que se multiplicaron para generar este producto. Es decir, que esta operación es totalmente nueva respecto a lo conocido para vectores de R2. Cuando nosotros hacíamos multiplicaciones vectoriales en R2, por ejemplo en álgebra, vimos el producto escalar, que al multiplicarlos daba un escalar, es decir, no volvía a dar un par ordenado. Y el producto vectorial sí daba un nuevo vector, pero era un vector que estaba en un plano distinto, porque tenía una dirección perpendicular. Es decir, que no hay ninguna operación en lo que nosotros conocemos vectorialmente en R2 que nos dé algo como esto. Y esta es una de las particularidades del conjunto de los números complejos y de la variable compleja en general, que es lo que en cierto modo es uno de los pilares que sirve para todo este desarrollo y esta ampliación de la matemática que hemos comentado anteriormente.